Rae, gracias por invitarme a tu fiesta de cumpleaños. Tu casa está a miles de kilómetros de la mía y viajo solo si tengo una buena razón. Una fiesta para Rae es la mejor razón y ansío estar contigo. Como vives tan lejos, solo tengo una forma de llegar a tu casa. Es volando en el corazón de nuestros amigos los pájaros. Colibrí, la pequeña Ra está creciendo y voy a su fiesta de cumpleaños con un regalo. Entiendo muy poco de lo que dices. Pero lo que menos entiendo es que vayas a la fiesta. Por supuesto que voy a la fiesta. ¿Acaso es tan difícil de entender? ¿Es que acaso los kilómetros pueden separarnos verdaderamente de los amigos? Si quieres estar con Rae, no estás ya ahí. Búho, la pequeña Ra está creciendo y voy a su fiesta de cumpleaños con un regalo. Entiendo muy poco de lo que dices, pero lo que menos entiendo es que llames pequeña a tu amiga. Por supuesto que es pequeña, porque no ha crecido. ¿Acaso es tan difícil de entender? Piénsalo. Águila, la pequeña Ra está creciendo y voy a su fiesta de cumpleaños con un regalo. Entiendo muy poco de lo que dices, pero lo que menos entiendo es esa palabra. Cumpleaños. Por supuesto, cumpleaños. Vamos a celebrar la hora en que empezó Rae y antes de la cual ella no era. ¿Acaso es tan difícil de entender? Un tiempo antes de que empezara la vida de Rai. ¿No te parece más bien que es la vida de Rai la que empezó antes de que existiera el tiempo? Halcón, la pequeña Ra está creciendo y voy a su fiesta de cumpleaños con un regalo. Mira, entiendo muy poco de lo que dices, pero lo que menos entiendo es crecer. Por supuesto, crecer. Ra está más cerca de ser adulta, un año más lejos de ser una niña. ¿Acaso es tan difícil de entender? Un año más lejos de ser una niña. Eso no suena como crecer.
Yo sabía que la gaviota era muy sabia. Mientras volaba con ella, pensé con sumo cuidado y elegí las palabras de modo que, cuando hablara, ella supiese que yo había estado aprendiendo. Gaviota, ¿por qué vuelas conmigo a ver a Rae cuando en verdad sabes que ya estoy con ella? Porque lo importante es que tú sepas esa verdad. Hasta que verdaderamente la comprendas, puedes mostrarla de maneras más pequeñas y con ayuda externa de máquinas, personas y aves. Pero recuerda que el ser desconocido no impide a la verdad ser verdadera. Hola, Rae. Te traigo un regalo. Es un anillo con el cual podrás volar en el cielo con todas las aves que quieras. Con ellas aprenderás, al igual que yo, que las únicas cosas que importan son las que están hechas de verdad y alegría, y no de latón y vidrio. Rae, he aprendido mucho con nuestros amigos, los pájaros. No puedo ir a estar contigo porque ya estoy ahí. No eres pequeña porque ya has crecido, jugando entre los momentos de tu vida como lo hacemos todos, por la diversión de vivir. No tienes cumpleaños porque siempre has vivido. Jamás naciste y nunca morirás. No eres la hija de las personas a quienes llamas padre y madre, sino su compañera de aventuras en una luminosa jornada para comprender las cosas que son. Cada regalo de un amigo es un deseo de felicidad, como este anillo lo es para ti. Vuela libre y dichosa más allá de los cumpleaños y la eternidad, y nos encontraremos cuando lo deseemos, en medio de la única celebración que jamás puede terminar.